Experiencia Dochet, la experiencia enseña. Nuevamente nos encontramos en la serie de entrevistas programadas por la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Ahora tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Walter Paniagua, quien nos acompaña desde el país amigo de México y quien, para empezar, le pido por favor que nos informe acerca de su rol y la organización del próximo Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos y Geotecnia. Claro. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, ingeniero. Es un gusto estar aquí con ustedes. Realmente estamos participando aquí en el cuarto Congreso Internacional de Fundaciones Profundas en Bolivia, en Santa Cruz, y pues aprovechamos este viaje y esta participación para hacer una cordial invitación a todos los países hermanos de América Latina y bueno, pues también de Canadá y Estados Unidos, ¿por qué no? Pero principalmente a los países hermanos de América Latina para que participen, que nos acompañen en el 16º Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Este congreso se va a llevar a cabo en la ciudad de Cancún, en México, el próximo 18 al 21 de noviembre de este año, 2019. Y bueno, tenemos 19 temas diferentes para todos los intereses geotécnicos de nuestros asistentes. Tenemos 11 cursos precongreso y tenemos otras actividades que seguramente serán del interés de los participantes. Muy bien, entonces vamos a tratar de estar con ustedes. El ingeniero Paniagua, el doctor Paniagua, ¿cómo se define? ¿Como profesor académico o como ingeniero practicante? No soy ingeniero practicante. De hecho, estuve trabajando en una empresa de mi familia 20 años como ingeniero constructor de cimentaciones profundas. Durante ese tiempo también abrí una empresa por breve tiempo, unos 5 o 6 años, de consultoría geotécnica. Después de ese tiempo fui a hacer un trabajo a Centroamérica, a la República de Panamá, concretamente a la ciudad de Colón, donde estuve viviendo 2 años. Y allí desarrollé un muelle de contenedores, un patio de contenedores para un muelle en esa ciudad. Regresando, ya no seguí practicando la consultoría y me he dedicado desde entonces a la fecha a la construcción geotécnica. Como parte de mis actividades he procurado mantenerme pues, cerca de los estudiantes, por lo cual estoy ofreciendo una cátedra en el posgrado de Mecánica de Suelos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que se llama Procedimientos Constructivos. Pero me gusta mucho porque básicamente reflejo lo que hago todos los días. Entonces es interesante ver la respuesta de los muchachos en el sentido de que son actividades que creo que les llaman la atención porque físicamente ve uno plasmado los diseños o los procedimientos constructivos que antes se estudiaron en gabinete. Entonces soy 99% ingeniero constructor. Muy bien. En la actualidad, debido a este cúmulo de información que recibimos a través de las redes sociales, el estudiante tiene una gran variedad de opciones de dónde escoger, cómo estudiar y prácticamente el libro de texto que en nuestra época era la única referencia ha dejado de ser tal. Ahora hay muchos medios. ¿Cuál es el consejo que podría dar a los estudiantes de pregrado, posgrado, para seleccionar la fuente confiable de información? Es una pregunta interesante y creo que difícil de contestar. Efectivamente hay mucha fuente de información, pero no toda es confiable y cuesta mucho trabajo discriminar, sobre todo en los medios electrónicos. Usted busca en la red, por ejemplo, pone usted en el Google pilotes perforados, pilotes hincados, lo que sea, y le sale muchísima información. Alguna es información de propaganda de empresas, otra es información académica, otra es información de investigadores, en fin. Entonces cuesta mucho trabajo discriminar. Yo creo que lo mejor sería que se acercaran con sus profesores para que les guiaran sobre qué cosas es conveniente leer y estudiar. La verdad es que yo entiendo que a los muchachos cada día les cuesta más trabajo ir a ese lugar desconocido para muchos, recóndito, que se llama biblioteca, pero la verdad es que es el mejor lugar al que pueden ir. Yo sé que muchos de estos libros también ya están en forma electrónica, ya sea en forma oficial o no oficial, si me explico, sí. Pero eso no importa, lo que importa es de dónde toman su información. Mire usted, yo creo que hay varias fuentes para poder educarse. Uno es que uno sea autodidacta,
otro es que vaya uno a una escuela como la que usted representa, otro es que se acerque uno a un ingeniero de mayor experiencia que uno y entonces funja a ese ingeniero como su tutor. Todas esas cosas son válidas y si tenemos un poco de cada una, creo que es suficiente. Por supuesto que hay etapas. Cuando está uno joven, entre 18 y 22, 23 años, lo mejor es concentrarse en sus estudios, tratar de trabajar o hacer prácticas de campo durante los intersemestres, en el verano o en el invierno, y entonces empezar a ver qué es lo que le llama a uno la atención. Vamos a suponer que le llama a uno la atención las carreteras. Entonces, si a uno le llama la atención las carreteras, pues hay varias actividades que se puede uno dedicar. Puede dedicarse a la planeación, al proyecto, a la construcción, a la operación o al mantenimiento de esas carreteras. Y dentro de cada una de esas actividades también puede uno ser parte del diseñador, del supervisor o del ejecutor de la actividad, de cualquiera de las que comenté. Entonces, es un abanico amplísimo a los estudiantes de ingeniería civil. Entonces yo les sugiero que se concentren en estudiar y tratar de practicar o de salir a ver proyectos durante sus cursos entre semestres. Después, es conveniente acercarse un poco a algún ingeniero con más experiencia que uno, para que lo vaya uno guiando, porque si está uno solo en la vida, pues le cuesta a uno más tiempo, más trabajo y algunas veces hasta se hace uno ideas equivocadas. Después de un cierto tiempo de estar trabajando con un ingeniero de más experiencia, es cuando yo sugiero que después regrese uno a estudiar un posgrado, si es que les interesa. En cualquiera de las ramas de la ingeniería, puede ser en construcción, en administración, hidráulica, estructuras, geotecnia, la que ustedes gusten. A mí me llamó mucho la atención la geotecnia, estoy trabajando en esto desde que tengo 19 años, entonces le he encontrado un gusto muy particular, pero otras personas tendrán otros gustos. Entonces mi sugerencia es estudiar, después estar trabajando un poco, de preferencia con un ingeniero que los tutele y finalmente regresar a un posgrado para complementar su educación independientemente de la actividad a la que se vayan a dedicar. Usted se ha definido por la carrera que ha llevado como parte de la industria de la construcción y no de la academia. En este congreso vemos a profesores como Felenius, Masarch, Alessandro Mandolini, que si hacemos un equilibrio entre ellos, me permito hablar un poco de estas personas, se han dedicado más a la academia. ¿Cuál es su opinión entre la relación del conocimiento científico y la ingeniería aplicada? ¿Qué piensa usted? Que hay una distancia que necesitamos acercar. No estoy para contarle, pero si no se lo cuento yo, nadie. Yo he escrito con otros autores 5 libros relacionados a estos temas y en todos estos libros he procurado vaciar mis conocimientos y mi experiencia sobre procedimientos constructivos, en este caso geotécnicos, ya sea de hincado de pilotes o de construcción de pilas o de muros pantalla, en fin, hay muchas actividades de esas. Por lo siguiente, veo que hay un divorcio de comunicación entre los ingenieros consultores y los ingenieros constructores. Entonces, si nosotros logramos acercar que estos ingenieros, cuando menos empiezan a hablar el mismo idioma, para lo cual necesitamos que estudien unos y estudien los otros para que se puedan acercar y tengamos un terreno en común. Entonces, mi sugerencia es pues, continuar educándose. Es una cosa curiosa cómo los ingenieros, cuando salimos de la escuela, aunque sea de posgrado, pensamos que ya somos unos productos terminados. Si usted habla, por ejemplo, con un dentista o con un médico, estos señores se están educando continuamente. El dentista que no va a los congresos y está actualizado con los nuevos materiales y las nuevas técnicas, los nuevos equipos para tratar los problemas propios de su especialidad, está fuera. Llega otro médico o otro dentista que sí está actualizado y pues le quita el trabajo, porque hace un trabajo de mejor calidad y probablemente hasta de mejor precio. Entonces, nosotros los ingenieros nos hemos perdido un poco en eso. No hemos sabido conservar nuestra educación continua. Un ejemplo es el congreso en el que estamos hoy aquí en Santa Cruz, en Bolivia. Nosotros llegamos aquí a aprender de señores que saben, por supuesto, más que nosotros o saben de otras cosas que nosotros no conocemos. Como sea, lo que es importante es que continuemos con nuestra educación a pesar de que hayamos salido de la universidad. Y eso no se acaba nunca. Lo mismo pasa con los contadores. Si un contador no está al día con las leyes fiscales correspondientes, pues se queda sin trabajo. Y así muchos otros profesionistas. Y los ingenieros nos hemos descuidado en eso.
Y todos los años hay cosas nuevas, hay equipos más novedosos, hay materiales diferentes con mejores propiedades y mejores características, hay procedimientos diferentes, etcétera. Necesitamos mantener nosotros también al día, independientemente de a qué nos dediquemos, ya sea a la práctica, a la consultoría o inclusive a la academia, porque si los académicos no estamos al día, pues ¿qué le vamos a enseñar a nuestros alumnos, verdad? Claro que sí. Usted en este momento es portavoz de su país. El estudiante mexicano de ingeniería civil actualmente se ve bombardeado, le habíamos dicho, de información, pero también se ve bombardeado de los programas computacionales, ¿no? El famoso software. ¿Cómo es el estudiante mexicano? ¿Está más dado tiene una tendencia, se ve más atraído por estudiar las bases conceptuales, o se ve más interesado en tratar de aplicar de manera directa y lo más antes posible un programa computacional? Mire, eso yo creo que es un problema que sufrimos pues, en la ingeniería civil en todo el mundo. Todos los muchachos quieren estar atrás de una computadora. Nadie quiere estar en el campo, pues peleando un poco con la naturaleza, en condiciones a veces difíciles de calor o de frío, polvo, etcétera, ¿no? Lejos de la familia a veces. Ese tipo de situaciones llaman cada vez menos la atención. Todos los muchachos quieren estar atrás de una computadora y de preferencia manejando algún programa que tenga unos resultados con muchos colores y cosas así llamativas. Eso es lo que quieren hacer casi todos los muchachos. Sin embargo, hay un problema. Estos programas están desarrollados en otros países, no en los nuestros, ¿verdad? No en Latinoamérica, en otros países más desarrollados, y contienen dentro de sus componentes de software cosas que probablemente no conozcamos. Y al no conocerlas, realmente no sabemos lo que estamos haciendo. Caemos en una cosa que le llaman el modelo de caja negra, donde hay una caja que no sabemos qué tiene adentro, le pone usted información de un lado y sale información del otro. Y eso pues, nos deja en desventaja. Creo que la educación de nuestros estudiantes debería enfocarse en lo que usted comentó. Primero, conocer los principios básicos, entender bien la física de los problemas para ver cómo es que se pueden resolver, y olvidarnos un poco de poseer información. Hoy en día ya no es tan importante saber información. Cuando yo era joven nos decían, es que no hay que saber todo, sino tener el teléfono del que sepa. Ya ni siquiera eso es necesario, porque usted puede googlear o puede buscar en la red prácticamente cualquier pedazo de información que necesite. Entonces, el poseer información o una biblioteca muy grande ya no es importante. Lo que sí es importante es que sepa qué es lo que necesita resolver. Entonces, creo que nuestra educación debería enfocarse básicamente a dos cosas: a aprender a aprender, es decir, razonar los problemas, ver de qué manera podemos salir adelante, y segundo, ahorita ya se me olvidó. Y segundo, aprender a aprender y a resolver problemas, por supuesto. Si nosotros aprendemos esas dos cosas, podemos enfrentar con el software que sea o con las herramientas que estén en nuestras manos. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a nuestros estudiantes, por favor, para que le realicen algunas preguntas. Con mucho amable. Muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero, por acceder a esta entrevista. La pregunta es la siguiente. Usted, como bien nos indicaba, tiene experiencia como constructor, y la pregunta es, ¿hubo alguna obra que en algún momento, digamos, le quitó el sueño, que, digamos, había un problema que no podía solucionar o algo así, y cómo lo superó? Por supuesto que he tenido muchas obras. Mire, estas canas así no son, no me las pinto, créanme. Sí he tenido muchos problemas de ese tipo. Afortunadamente todos los hemos podido resolver eventualmente, y se podrían dividir básicamente en dos tipos de problemas. Uno, cuando la solución que se había planteado para ese problema estaba equivocada. Entonces, les puedo contar el caso de una inyección que hacíamos para la cimentación de un puente en una zona de cavidades de disolución de caliza que se llama karsticidad, en el cual estuvimos inyectando durante casi un año y no podíamos salir del problema. Y el problema era que el concepto de solución estaba equivocado. Cuando eso se cambió, y aparte debo mencionar que la solución la encontró uno de los obreros del sitio, ni siquiera el grupo de ingenieros, nada, uno de los obreros dijo, oiga, ¿y si mejor hacemos esto? Y se solucionó el problema. Otro tipo de problemas es cuando uno no tiene los recursos adecuados.
ya sea la maquinaria o el personal adecuado o capacitado para hacer el trabajo. En ese caso, pues se identifica el problema y si está en el alcance de uno, pues consigue los medios que necesita y lo resuelve. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, sí, efectivamente, pues me ha quitado el sueño varias veces estos dos tipos de problemas. Muchas gracias. Por nada. Ingeniero, yo tengo otra pregunta. Relacionado con qué cualidades considera usted que debería tener un estudiante al salir para enfrentarse a toda esa cantidad de información que, como usted dice, ahora está ahí disponible. Entonces, ¿cuál sería el criterio para elegir o para buscar esa información? Bueno, lo básico sería tener los conceptos fundamentales bien claros. Por ejemplo, en una viga de concreto reforzado, ¿para qué colocamos el acero? Pues para que trabaje por tensión. Si tiene uno eso claro, entonces, bueno, puede uno ver una publicación o una nota técnica o lo que sea y puede uno juzgar un poco su contenido, si es correcto, si es adecuado o no. Si no tiene uno de los conceptos claros, pues puede llegar cualquier persona o puede llegar cualquier información y pues se confunde uno. Es básicamente tener los conceptos claros. Por eso, insisto, creo que lo importante cuando está uno más joven, entre 18 y 22, 23 años, cuando está uno cursando el grado, concentrarse en aprender lo más que se pueda los conceptos. Yo sé que lo que trata uno es pasar el examen, ¿no? Eso yo estuve ahí y lo entiendo, pero pues hay que hacer un esfuerzo por tener claros los conceptos. A lo mejor no de todo, porque pues es muy amplia la ingeniería civil, pero cuando menos de lo que sí les interese, ya sea hidráulica, geotecnia, estructuras, etc. Gracias. Muchas gracias por su tiempo, por sus consejos, ingeniero Paniagua. Le deseamos éxito en el Congreso Panamericano. Esperamos que todo salga bien y que muchos ingenieros y estudiantes que nos ven a través de las redes sociales puedan acompañarle y aprender de la experiencia de tantos profesionales. Por favor, envíe a la comunidad científica, estudiantil de la Universidad Autónoma de México los saludos desde Bolivia. Muchas gracias, ingeniero. A usted, buenas tardes.